Quiero agradecer al pastor que me haya permitido estar aquí y poder refrescar, digamos, la visita que hace 3 años ya a esta iglesia para hablar un poco de lo que era el ministerio Puertas Abiertas y sobre todo de la necesidad de acordarnos de aquellos que sufren por causa del nombre de Cristo. Amén. Porque hoy en día es cierto, hay muchas iglesias enormes, hay mucha libertad para alabar al Señor aquí en Europa, aquí en Occidente, pero tenemos que recordar, como ya sabemos, que siguen habiendo muchos países en los que algo tan sencillo como la Biblia está prohibido, y muchos países en los que la vida cristiana realmente es muy complicada, y donde los cristianos tienen que aprender a vivir con cosas que a nosotros nos chocarían mucho. Algo que nos podría chocar mucho, por ejemplo, ¿no? Para aprender a vivir con ello es un control de rayos X en la entrada de la iglesia. Y una de estas cajitas donde tienes que meter tu mochila para ver si hay una bomba dentro. Esto es algo con lo que muchas iglesias en el mundo han tenido que aprender a convivir. Imagínate, ¿no? Das por sentado que cada vez que vas a la iglesia te puede costar la vida. Y tienes que tomar todos los días esa decisión cuando sales de tu casa. Voy a ir a la iglesia sabiendo que hoy puede ser el día, o me quedo en mi casa, ¿no? Bueno, me gustaría poner las imágenes que he traído. Vamos a poner no sé si es la 1 o la 2, es la que sale en el mapa. Y vamos a ver un momentito ahí. La siguiente, sí. Muy bien, exacto. Bueno, esto es la lista mundial de persecución que todos los años, como sabréis algunos, hace Puertas Abiertas para poder decirle al mundo, ¿no?, cuáles son los países más peligrosos para ser cristianos y qué tipo de persecución y qué cosas están sucediendo en estos países, ¿no?, que requieren una respuesta, ¿no?, de parte de la Iglesia, de parte de los gobiernos, de parte de muchas instituciones, ¿no?, de parte de la ONU. Es importante, ¿no?, poder situar estos países en una lista y poder hacer estos estudios que nos indican, entre otras cosas, que a día de hoy, entre los años 2017 y 2018, en esos 12 meses, 215 millones de cristianos sufrieron persecución alta, muy alta o extrema. Eso quiere decir que solo en esos 50 países, ya por causa directa de su fe, quiere decir que les hicieron escoger en un momento de su vida entre Cristo y la muerte, y escogieron morir. Esto sigue sucediendo hoy en día. 793 iglesias fueron destruidas o fueron cerradas. 793, casi 800 iglesias entre 2017 y 2018. Esto es lo que pasa en un año en el mundo evangélico fuera de Occidente. Y la verdad es que es una realidad dura. Aprender a vivir con esto es complicado, ¿no? A veces pues uno se olvida de que la iglesia es más que simplemente el local donde uno se reúne los domingos. Cristo no tiene iglesias. Cristo tiene iglesia, tiene una sola iglesia. ¿Amén? Y esta es una parte de la iglesia, esta es una parte de la realidad cristiana que... ¿Por qué nos choca tanto? ¿Por qué se nos hace tan difícil pensar en estas cosas? Porque a veces leemos la palabra y interpretamos mal algunas cosas. Por ejemplo, en Romanos 8:28, no sé si conocéis el versículo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. ¿Verdadero o falso? Falso. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, también las malas. También las dificultades. ¿Amén? Luego tenemos que entender que la aflicción es una parte de la vida cristiana y es una parte de la vida cristiana que no podemos quitar. No podemos negar esa parte y no podemos intentar que en nuestra vida cristiana todo siempre sea perfecto porque nos vamos a llevar una decepción tras otra. Pedro decía, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si de una cosa extraña se tratase, como diciendo es lo más normal del mundo, como hijos de Cristo, como hijos de Dios, como parecidos a Él. Es normal que si Él ha sufrido, tú también tengas que sufrir por el Evangelio. Es normal que hayan estas cosas en la vida cristiana y no podemos hacerlo a un lado. No podemos decir, Señor,
quítales la persecución, porque sabes, esta oración no es bíblica, nunca va a suceder, Dios no les va a quitar la persecución. Tenemos que aprender a orar también por estas cosas. No podemos decirle a Dios, quítame los problemas. Te lo voy a explicar en una escena bíblica. Sadrac, Mesac y Abednego, ¿cuántos sabéis quiénes son? ¿A dónde los echaron? Al fuego, ¿no? A una altura bastante considerable, y me imagino que la noche anterior ellos estarían orando. Señor, que no nos echen al fuego. Señor, que no nos echen al fuego. Señor, que no nos echen al fuego. Pero ¿sabes qué pasó al día siguiente? Que los echaron al fuego. Y si no los hubieran echado al fuego, Sadrac, Mesac y Abednego jamás hubieran visto ángeles pasear junto a ellos. Jamás. Si Daniel no hubiese sido echado al foso de los leones, jamás hubiese visto ángeles cerrando las bocas de los leones. Amén. La aflicción es una parte de la vida cristiana que nos edifica, que nos instruye. Por tanto, lo que tenemos que orar no es quítanos la persecución, sino dales fuerza en medio de las dificultades, para que aprendan a tener victoria, para que cuando abran su boca la palabra de Dios sea llenada y salga. Amén. Así que yo no sé qué problemas estás pasando hoy en día. Aquí también tenemos problemas, aquí también tenemos dificultades, pero quédate con esto. En medio de las dificultades es donde realmente vas a experimentar a Dios. Nada de teoría, todo práctica, 100%. Ahí es donde vas a ver los milagros por los que has estado pidiendo. Amén. Siguiente, por favor. Bueno, como estábamos hablando de estas 793 iglesias que fueron atacadas, yo quería hablar un poco de Egipto, porque hace muy poquito, este verano he podido estar allí, no de vacaciones, no viendo las pirámides, aunque las vi, sino visitando a la iglesia perseguida en este país, que es el número 17 en esa lista mundial de persecución. Siguiente, por favor. Una de las cosas más duras que tuve que hacer en este viaje fue visitar una iglesia que en 2017 fue atacada por un terrorista que se hizo explotar dentro de la iglesia. Esa es la razón principal porque hoy en día las iglesias en Egipto tienen todas un control de seguridad en las entradas, porque cada año alguien entra en una iglesia y se hace explotar, y la iglesia ha tenido que aprender a vivir con eso. Entonces, esta iglesia, que es la más reciente, digamos, un domingo por la mañana, en un culto de mujeres, habían como 70 mujeres allí dentro, es una iglesia copta, y de repente entra un hombre. Había otro hombre en la puerta y le extrañó que un hombre entrara dentro de una reunión de mujeres. Así que intentó detenerlo, y en el mismo momento que el que se iba a hacer explotar notó el contacto del hombre que le intentaba detener, hizo explotar todas las bombas que llevaba, y gracias a Dios fue en la entrada, y gracias a Dios solo fueron 30 mujeres las que murieron, porque si él hubiera llegado hasta el centro de la iglesia, todas las que estaban allí hubiesen muerto aquel día. Y la verdad es que es dantesco, porque cuando ibas paseando por allí, veías los restos de la metralla, veías los efectos de las explosiones, veías incluso sangre que todavía quedaba por algunos lugares donde no se había podido llegar para limpiar. Y creo que de lo que más me impresionó fue esa columna de mármol que se ve en el lado izquierdo, de la pantalla. Y los impactos que se ven ahí son los impactos de la metralla. Y eso es lo que la metralla le hace a una columna de mármol. Unos agujeros así de gruesos, en los que prácticamente te cabía medio dedo dentro. Y la verdad es que para mí esa columna era una imagen de la iglesia. Una iglesia que sí tiene heridas, que sí tiene cicatrices, pero que sigue estando firme y que sigue sin caer. Amén. Y la verdad es que pasó algo muy curioso cuando hubo este atentado, y es que en esta iglesia pienso que la reacción más lógica hubiera sido la venganza, el odio, porque realmente una cosa es hablar de amar al prójimo y otra cosa es amar al prójimo cuando has perdido a tu mujer o a tus hijas o parte de tu familia. Pero ¿saben? La respuesta tan madura de esta iglesia es que en la parte exterior colgaron pancartas enormes que decían: Dios os ama, os perdonamos. Y ¿sabes? Esto impactó tanto al mundo musulmán en Egipto, que llamaron a este pastor y llamaron a otro pastor más,
y los juntaron en la televisión, en la primera televisión de Egipto, para preguntarles cómo era posible que los cristianos reaccionaran de esta manera, reaccionaran con amor, cuando lo que te podrías esperar sería la venganza, el odio, el rencor. Y sin embargo la Iglesia había declarado públicamente que perdonaban a aquellos que les habían agredido. Y sabes, durante las 2 horas siguientes, en horario de máxima audiencia, en la primera televisión nacional de Egipto, esos 2 pastores pudieron predicar el Evangelio a todo Egipto, a todo el Cairo. Imagínate, la persecución abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas y permite que la palabra llegue a todas partes. Siguiente, por favor. Esto que veis aquí, no sé si se ve muy bien, pero esta es una parte de mi viaje que me gustó mucho, es visitar la iglesia de la Cueva, que le llaman. Es bastante famosa porque es la iglesia más grande del Cairo, caben 30.000 personas dentro de esta iglesia, y bueno, es impresionante, ¿no? Porque te ves allí pequeñito, ¿no? En un lugar tan enorme, pero lo más impresionante de todo no es la propia iglesia, sino el entorno en el que esta iglesia está construida. Está construida en lo que llaman la ciudad de la basura, Garbage City. Todos los cristianos, la gran mayoría de los cristianos de Egipto viven en esta zona. ¿Y sabes cómo se ganan la vida? Separando basura, reciclando basura, separando desechos orgánicos, plásticos, papeles, limpiando toda la basura de Egipto, el trabajo que ningún musulmán querría hacer. Y por hacer este tipo de trabajo, esta comunidad es despreciada y es considerada como si fuesen pues unos impuros. Sin embargo, están allí limpiando. Y en medio de toda esta ciudad, cuando bajas a visitar esta iglesia, cuando bajas de la furgoneta, lo primero que haces es así. Porque huele mal. Ahí viven los cristianos en el piso de arriba. El de abajo está todo lleno de basura, de la que están separando, expuestos a la vergüenza y expuestos a ser señalados por todos los demás. Siguiente, por favor. Esa es la ciudad de la basura, vista desde la iglesia de la Cueva. Siguiente, por favor. Ahora os voy a enseñar un par de fotos a pie de calle. Así es como viven los cristianos. Eso es una planta baja. Siguiente. Eso sería pues una calle cualquiera. Esto lo tomamos mientras circulábamos por allí con el coche. Y ahora quiero enseñaros cómo es, no la iglesia de la Cueva, sino cómo es la comunidad que vive en la iglesia de la Cueva, la comunidad de cristianos que se reúne en este lugar. Para eso vamos a poner un vídeo, por favor. No está en español, pero creo que no hace falta.
Imagínate, ponte por un momento en sus zapatos, imagínate que esta fuese tu vida, esa fuese tu vida. Vivir separando la basura, y ese fuese tu día a día. Yo no sé las ganas que tendrías de adorar al Señor, pero te digo la verdad, lo que se siente cuando uno escucha esa oración, lo que se siente cuando has atravesado toda la ciudad de la basura para llegar a aquella cueva y ver a todas aquellas personas adorando al Señor, es verdaderamente gozo, es verdaderamente perfume, no importa lo que huela allí, lo que importa es que Dios recibe esa alabanza, porque es una alabanza que nace de la aflicción. Y es una iglesia que te puedo asegurar que es impresionante. Ya digo, no la iglesia, la comunidad de cristianos que ha aprendido a vivir en medio de la aflicción y ha aprendido a vencer en medio de la aflicción. Y me gustaría compartir algo más. Ahora me voy a pasar ya de país, voy a saltar 16 puestos en la lista mundial de persecución y me voy a ir a Corea del Norte. Es una experiencia no tan reciente. No he estado en Corea del Norte, ya lo digo. Pero tuve la gran bendición de poder visitar, de poder recibir aquí en España, en Madrid concretamente, que también es mi zona, a una mujer que se llama Geawo, tiene 70 años y la trajimos el año pasado para nuestro Congreso Nacional de Puertas Abiertas, para escuchar un poco acerca de la realidad de los cristianos en Corea del Norte, porque sabemos muchas cosas en teoría, más para atrás, al revés. Exacto, ahí estamos. Muy bien, pues sabemos muchas cosas en teoría, hemos leído acerca de este país, pero ¿cómo es la realidad, no? Bueno, a mí me encargaron el buscar una traductora para esta mujer, puse juntas una delante de la otra en el aeropuerto de Madrid y vi que se entendían. Y fue muy chocante en muchos sentidos, porque yo me imaginaba pues una mujer muy débil, una mujer triste, no sé, pues después de haber vivido en un campo de concentración durante 3 años. ¿Cómo puede estar una persona, no? Sin embargo, vi que la sacaron en una silla de ruedas, de hecho, en el aeropuerto, pero cuando llegó al límite del cordón de seguridad, la mujer prácticamente se puso de pie casi de una voltereta, o sea, una superatlética, y me dejó sorprendido. Digo, wow, está más fuerte de lo que yo pensaba. Y la quise saludar, no sabía muy bien cómo hacerlo, le hice así una especie de reverencia, pero ella saltó sobre mí, se abalanzó, había como 1 metro de distancia entre nosotros, ella rompió esa distancia, me abrazó. Yo no sabía que los orientales podían ser tan cariñosos, porque de hecho siempre he pensado que ellos, pues el tema del contacto físico como que no. Pero ella me abrazó y prácticamente me levantó en el aire, y eso que es así de chiquitita, es muy bajita. Y bueno, ya me rompió todos los esquemas, digo, pues no es nada de lo que yo me había imaginado esta mujer. Pero sí que le pregunté cómo era la vida en Corea del Norte para un cristiano. Y es tan terrible, sobre todo en un campo de concentración. Dice que la esperanza de vida máxima de una persona en este lugar es de 6 meses. En 6 meses te mata el frío, o te mata el hambre, o te matan las enfermedades, o te matan de una paliza los guardias que hay allí. Pero lo que está claro es que no sobrevives más de ese tiempo, porque tu cuerpo no te lo permite. La propia falta de comida, el exceso de trabajo, las temperaturas extremas. A veces dice que tenían que pasar temperaturas de menos de 35 grados en este lugar y apenas llevaban unos pocos harapos. Dice que les hacían trabajar más o menos unas 16 horas diarias, para que te hagas una idea, haciendo trabajos extremos, trabajos físicos. No podían ni siquiera mirar al cielo. Los cristianos tenían que estar siempre mirando al suelo. Creo que en una circunstancia así yo preferiría morir por Cristo que seguir viviendo cada día, porque eso es vivir muriendo. Nos contó que le daban un vasito de arroz pequeñito para comer a los que estaban allí. Solo eso. Su ración para todo el día era ese vaso de arroz. Y saben, esta mujer era una cristiana ferviente. Ella había conocido al Señor en China y se había enamorado de tal manera de Cristo. Porque en Corea del Norte no se puede hablar del amor, solo existe el concepto del amor entre hombre y mujer. Pero ella, cuando escapó a China, siendo joven, encontró una iglesia y en la puerta había una mujer con un cartel que decía Dios te ama. Y eso le chocó tanto. ¿Cómo puede ser que alguien me ame que no es mi marido? Que empezó a investigar, aprendió sobre eso y se enamoró de Cristo. Y aunque un día alguien de la propia iglesia
la vendió a Corea del Norte y así fue como ella acabó en el campo de concentración, porque hay mafias que se dedican a comprar a la gente que ha escapado de Corea del Norte y hay personas que cobran dinero por delatar a esas personas. Así que, como digo, uno de la propia iglesia fue el que la vendió a este campo de concentración. Y ella estaba allí, en aquel lugar, en el que ni siquiera podía mirar al cielo, en el que miraba y veía a lo lejos las cruces de las iglesias y pensaba, con lo cerca que parecen estar y lo lejos que está para mí poder asistir a una iglesia, poder reunirme, poder tener hermanos con los que hablar acerca de Cristo, ¿no? Cosas que a veces damos por sentadas, que siempre van a estar ahí. Y sabes, son verdaderos privilegios. El hecho de tener un hermano con el que poder compartir es un privilegio que en muchos lugares ni siquiera se da. Así que esta hermana decidió que de alguna manera tenía que dar a entender, tenía que predicar el evangelio allí. Pero ¿cómo predicarías en un sitio en el que no puedes ni levantar la cabeza para mirar al cielo? Sin que te den una paliza, ¿no? Ponte en el lugar de una mujer así. Ponte en el lugar, porque hay 70.000 cristianos a día de hoy en campos de concentración. A día de hoy, mientras nosotros estamos aquí. Imagínate. Pero bueno, Gea Guo, como digo, es una mujer muy valiente. Y ella dice que el evangelio es sacrificar y compartir. Y yo, cuando lo escuché, me quedé así. Yo soy un poco tarugo a veces y no entiendo bien las cosas. Y enseguida me fui a buscar un versículo que dijese eso. Y como no encontraba versículos que dijesen eso, no entendí lo que estaba diciendo, pero mira, es verdad, el evangelio es sacrificar y compartir. Y te explico, ella empezó a coger ese vasito de arroz todos los días, por amor a las personas que estaban con ella, y lo hacía en 3 partes. Y las 2 partes que sacaba de su porción de comida se las daba a las personas que estaban con ella encerradas. Pasando hambre todos los días, pasando más hambre que los demás. Pero los demás felices de ver que alguien era capaz de sacrificar su propia comida para compartirla con ellos, sacrificar y compartir. En un país en el que no se puede hablar del amor, estas personas empezaron a ver el amor, empezaron a ver a Cristo, porque sí hay que predicar a Cristo en todo tiempo, incluso con palabras si hace falta, pero lo primero son las obras, lo primero es la acción a la que te lleva tu fe. Así que llegó un momento en el que esas personas se convirtieron, imagínate, ¿no? Ya tenían una pequeña comunidad de cristianos dentro del campo de concentración que habían visto a Cristo a través de ella. Y cuando ya tenía ese grupito, entonces sintió la responsabilidad y dijo, Señor, ¿y ahora qué? Quiero tener una iglesia. Te quedas sorprendido, así se debería quedar el Señor también, sorprendido. ¿Cómo vas a tener una iglesia aquí? ¿No te has dado cuenta de los guardias? ¿No te has dado cuenta de que te están apuntando todo el día? Ni siquiera puedes levantar tu cabeza al cielo. ¿Cómo vas a encontrar un lugar en el que doblar tus rodillas? Pero sabes, Dios es misericordioso y es maravilloso. Y le respondió. Dice que ella iba un día haciendo sus trabajos y pasó delante de la letrina. ¿Sabes lo que es una letrina, no? No es como los baños que tenemos aquí tan limpitos. Es un agujero en el suelo de madera, con barro, de cualquier tipo de cosas que te puedas imaginar, de lo que está hecho ese barro. Pero el Señor le dijo, este es el lugar donde vais a tener la iglesia. Este es el lugar, si aquí podéis adorarme. Y sabes, ella al principio no le convenció la idea, pero Dios le insistió en que ese era el lugar. Y sabes, realmente los guardias nunca se acercaban a las letrinas. Tenían tanto miedo a las enfermedades, a las infecciones, a lo que olía en ese lugar, que los cristianos empezaron a llegar a ese lugar todos los domingos. Uno se quedaba en la puerta y los otros doblaban sus rodillas. Y allí cantaban himnos al Señor. Y te digo la verdad, igual que en Egipto, yo no sé a lo que olería allí, pero eso es perfume para Cristo. Personas que en medio de las terribles circunstancias han entendido que aunque se lo han quitado todo y aunque probablemente morirán en pocos días, pero han ganado lo más importante, han ganado su salvación, y eso merece una adoración, eso merece una alabanza, eso merece rendir culto.
aquel que todo lo puede, aquel que ha permitido que una persona caiga en un campo de concentración para mostrar quién es y para traer salvación a 4, 5, 6, ¿qué importa? Pero son almas que van a ser salvas. ¿Y a ti qué te impide evangelizar? ¿Qué te impide dar a conocer a Cristo en esta sociedad en la que tenemos libertad para hacer todo tipo de cosas? Te digo la verdad, el gran problema que tenemos aquí en Occidente es el miedo a sufrir. Y no tenemos que tener miedo a sufrir por Cristo, porque Cristo nos llama a una vida revolucionaria. Cristo nos llama a una vida de milagros, de ver cómo tapa la boca a los leones, de ver cómo caminamos por el fuego y Cristo está en medio, pero nunca lo vamos a ver. Nunca lo vamos a ver si no somos valientes, si no empezamos a tomar esto en serio. Te digo la verdad, la iglesia perseguida nos necesita, eso es cierto, pero nosotros los necesitamos mucho más a ellos. Necesitamos su ejemplo, porque es una iglesia que realmente se parece a Cristo. Y es una iglesia que está pagando un precio alto. Y lo mejor de todo es que son parte de nuestro cuerpo. Podemos decir con orgullo que esa es la iglesia a la que pertenecemos. Amén. En alguna parte del mundo sufriendo por Cristo, venciendo por Cristo. Una iglesia que no está derrotada, que no está muerta ni mucho menos, que tiene heridas, pero que se mantiene firme. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cambiar un poco el tono. Yo sé que es muy duro hablar de estas cosas. Gracias a Dios es una vez cada 3 años cuando vengo. Pero tenemos que tener clara esta realidad, y es que el enemigo quiere destruirnos allí y acá. Allí los quiere matar y aquí nos quiere matar de aburrimiento y viniendo a la iglesia no sabiendo a qué y con tantas cosas, ¿no? Como sabéis, con vidas que a veces nos desenfocamos de lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que colaborar, tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar el cuerpo de Cristo junto, el que sufre y el que no sufre, porque esto es importante. Y también hay una parte que nosotros tenemos que hacer en todo esto. Siguiente, por favor. Cuando estamos juntos podemos transformar gente que de otra manera, por ejemplo, pues estuve en Colombia hace poco tiempo, y aunque no es un país con demasiada persecución si lo comparas con estos dos de los que hemos hablado, pero hay lugares como por ejemplo donde viven estos niños de trasfondo indígena, donde de no haber llegado un ministerio como Puertas Abiertas, ellos habrían caído en manos de las guerrillas y serían futuros guerrilleros, pero hoy en día se les está formando y se les está enseñando, gracias a toda la gente que está apoyando el ministerio. Y el día de mañana no van a ser guerrilleros, van a ser líderes de sus iglesias. Amén. Siguiente, por favor. Podemos fortalecer los brazos de los que están luchando. Amén. ¿Os acordáis de Moisés en aquella cima como yo? Ahí encima de todos los demás. Y abajo estaban como vosotros, ¿no? Luchando, el pueblo de Israel, a punto de ser destruidos. Y Moisés tenía sus brazos levantados, y cuando los brazos estaban levantados, ¿qué pasaba? Veo que os sabéis la historia, era un test. Ganaba, pero cuando los brazos de Moisés bajaban, ¿qué pasaba? Y Moisés no tenía una espada en la mano. Moisés no estaba manchándose de sangre. No estaba haciendo el trabajo sucio, pero sin embargo había algo muy importante. Había una relación entre lo que Moisés hacía y lo que sucedía allí abajo. Te digo la verdad, hay una relación entre lo que nosotros hacemos aquí y lo que sucede en la iglesia que está allí. Y a veces pensamos que bajamos los brazos un poco y no pasa nada, nos olvidamos de orar. ¿Qué más da? Esto, al final uno ya no sabe ni por qué orar, ¿no? Ya oré ayer Pasan cosas cuando dejamos de orar. La oración mueve el brazo todopoderoso de Dios. Aquí estábamos, pues eso, orando por la iglesia de Egipto. También podemos hacer llover Biblias en el desierto comunista. Os quiero enseñar un par de cosas. Una, Jehová me hizo 2 regalos. Uno son estos calcetines. Amén. No me los regaló para que me calentara los pies. Me dijo, quiero que los lleves puestos para hablar de lo que pasa en la iglesia en Corea del Norte, hasta que estén deshechos. Fue como una comisión. Pero también me regaló esta Biblia y me enseñó. Es una Biblia en coreano. Esto es lo que hacen los hermanos desde Corea del Sur. Meten las Biblias en esos paquetes que veis ahí, y cuando el aire sopla hacia Corea del Norte, veis que están atados en unos globos, pues todo esto se deja flotar hacia arriba
y literalmente llueven Biblias en Corea del Norte. Amén. Es una bendición, porque la persecución agudiza el ingenio, a veces de una forma tremenda. Siguiente, por favor. Dios nos manda a ser uno. Amén. Cuando un miembro del cuerpo sufre, el resto, ¿qué hace? Sufre también. Y cuando recibe honra, amén, vamos a ser honrados también por el sufrimiento de ellos. Y esto es muy bueno. Dios quiere que estemos involucrados en esto, que seamos parte de la respuesta. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos? La alarma, ya me ha acabado el tiempo. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos formar parte de esto? Siguiente. Una de las áreas principales es ayudar a la iglesia perseguida con tu tiempo. Con tu tiempo. Por ejemplo, algo tan sencillo como escribir cartas. En este viaje a Colombia del que os he hablado, me sorprendí llevando las cartas que escribimos aquí en España para los cristianos perseguidos allí. Y nunca pensé que iba a tener la oportunidad de hacerlo, pero ahora puedo decir a ciencia cierta que las cartas llegan. Las llevan personas como yo, personas como otros hermanos que están trabajando en el campo, pero si tú quieres hacerte presente en medio de la necesidad de estas personas, en Colombia o en cualquier parte del mundo, nosotros en la página web de Puertas Abiertas cada poco tiempo vamos colocando temas por los que puedes escribir y puedes hacer llegar tu palabra de ánimo, tu versículo, lo que quiera que sea que le escribas a esta persona, tan importante para ellos, que les puede mantener firmes en un momento complicado. También con tu tiempo puedes viajar. Todos los años, Puertas Abiertas, como veis, estamos haciendo viajes. A este de Egipto hemos tenido la bendición de llevar 4 personas de aquí de Valencia. Si el año que viene quieres, pues no sé si iremos a Egipto o iremos a otra parte, pero esto es algo que puedes hacer para simplemente animarles, para estar con ellos, para conocer, para adquirir una visión más amplia de lo que es la Iglesia. Amén. Siguiente, también con tu talento. No sé a qué te dedicas o qué es lo que sabes hacer, pero el año pasado este señor de Barcelona que se llama Robert Monsó, él es dentista y pensó qué podría hacer yo con esto que sé hacer. Y nos lo comentó. Habló con Puertas Abiertas, dijo, yo querría poder hacer algo, y nosotros hablamos con nuestra base central y nos dijeron, pues mira, ahí en Colombia tenemos niños que hace mucho tiempo que están sin tratamiento, y mira, este deseo, este simple pensamiento en la cabeza de ese señor de Barcelona se transformó en un viaje tremendo, en una experiencia que no se la va a olvidar jamás, y en una ayuda que no se puede, no se podría ni describir, ¿no? La falta que le hacía a esos niños, la ayuda que se les dio. Así que bueno, yo no sé, a lo mejor no eres dentista, a lo mejor piensas que lo que tú tienes no vale, pero sabes, en la mano del Señor todo vale. Así que si quieres poner tu talento a disposición de la iglesia perseguida, habla conmigo y vamos a ver cómo podemos hacer, en qué parte del voluntariado puedes ayudar. Siguiente, por favor. Y también se puede apoyar económicamente. Evidentemente, como todos los ministerios, pues tenemos esa necesidad. Y bueno, simplemente quiero decir las 3 áreas principales y las cifras del año 2017. Antes di las malas, di las de persecución. Y ahora quiero dar las de respuesta. El año pasado se repartieron 2.512.470 entre Biblias y Nuevos Testamentos, en esos países donde realmente no se puede ni siquiera tener una Biblia. Se formaron a 1.050.560 cristianos en países tan complicados como Irán, países tan complicados como Afganistán, como Pakistán, lugares donde uno se convierte al Evangelio y tu familia lo primero que hace es querer matarte y echarte de tu casa. Y no tienes ni una iglesia que te pueda acoger porque está prohibido acoger exmusulmanes en las iglesias. Así que ahí estamos dando ese tipo de formación, a veces en un piso franco, a veces en una trastienda, a veces en un lugar secreto, pero fortaleciendo a la iglesia para que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Y lo que es la ayuda básica, 880.000 personas, más o menos en cifras grandes, se beneficiaron de ese tipo de ayuda el año pasado, cuando a uno lo han echado de su casa por ser cristiano, cuando uno no tiene acceso al agua potable por ser cristiano.
En ese momento lo que le hace falta no es que vayas a decirle que Dios te bendiga y que te dé todo lo que necesitas. Si puedes darle ese acceso al agua y si puedes darle un hogar y si puedes darle un techo, pues desde luego vas a cubrir su necesidad básica, ¿no? Y esto es lo que hace Puertas Abiertas también. Cuando se dan estos casos también ayudamos en ese sentido. Siguiente, por favor. Una cosa más. Eso quiere decir que ya acabamos. ¿Qué más podemos hacer? Siguiente. Podemos orar. Amén. ¿Cuántos pueden orar por la iglesia perseguida? Amén. Pero es importante que sepamos por qué cosas tenemos que orar. A veces nos cansamos, como digo, a veces simplemente ya no sabemos por qué más orar. Puertas Abiertas hace este boletín. Yo quería pedir, por favor, si alguien podía ayudarme a repartirlos. Por favor, en un momentito. Porque quiero que veáis cómo se hace para recibir el boletín. No es una cuestión de suscribirse a una revista, ¿vale? No es el objetivo. El objetivo es tener una comunicación, una relación con las personas en las que poder decirles esto es lo que sucede, esto es lo que tienes que saber. Ya está, ya puedes repartirlo si quieres. Muchas gracias. Perdona. Esto es lo que tienes que saber, esto es por lo que hay que orar, ¿vale? Entonces, si tú quieres involucrarte, si tú quieres colaborar con el Ministerio Puertas Abiertas, este es el primer paso. El boletín de Puertas Abiertas es gratuito, ¿vale? No es algo por lo que tengas que pagar. Se recibe cada 2 meses en tu casa. Lo puedes recibir por correo postal o lo puedes recibir en PDF si eres amante de los ordenadores y demás. Tiene una hoja gris dentro. Es importante que si quieres recibir el boletín, antes de que te vayas, la rellenes y me la des. Por la parte que pone mis datos de contacto, ¿vale? Para que puedas recibir el boletín. Te va a costar 5 minutitos rellenarlos, pero es eso que ya lo tienes hecho y es esa relación que ya estableces con el ministerio, ¿de acuerdo? La parte de detrás del boletín tiene información para donativos. Como digo, el boletín no es pagado ni mucho menos y no hemos venido a pedir un donativo, pero si tú sientes esa manera de servir a la iglesia perseguida, pues aquí tienes la información de cómo puedes hacerlo. Y si quieres saber más, al final he puesto una mesa y hasta que me eche de aquí el pastor, me quedo en la mesita para atender cualquier duda y cualquier cosa que queráis preguntarme. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros. De nuevo, muchas gracias por permitirme compartir estos testimonios y por escucharme este ratito y que el Señor os bendiga mucho. Muchas gracias. Las luces. Gracias. Nosotros vamos a dar una pequeña colaboración. Y voy a pedir al apóstol que él haga una oración bendiciendo los lugares, bendiciendo a cada una de las personas que están trabajando en ese ministerio. Porque es importante, como ha dicho, podemos apoyar en la oración. Y va a ser la primera oración que hagamos en Camino Real para bendecir a las personas que están trabajando para Cristo. Amén. Así que el apóstol, Manu, por favor, ¿me puedes bajar un poco el monitor? Gloria a Dios. Este tema siempre ha sido un tema que siempre de alguna manera está involucrado con esto. Ya desde muchos años pues colaborábamos en llevar Biblias a los países que estaban prohibidos y había muchos riesgos, muchas cosas. Y bueno, y la Biblia es clara cuando dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrá persecución. En unos países hay persecución donde se juegan la vida, la libertad, la salud y todo esto, y en otros países como occidentales pues hay persecuciones de otras maneras, pero el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrá persecución. Y no tenemos que olvidar que aquí hasta hace 50 años aquí había persecución, aquí en España, no hace falta ir. Y bueno, entró la democracia, empezaron a cambiar las cosas, pero que las cosas pueden cambiar de hoy a mañana. Cuando vemos a un
los partidos de izquierda con toda la que están moviendo, no sabemos si Dios puede permitir cosas. Todo está bajo la permisividad de Dios. Pero vamos a orar por ellos y pedir que Dios nos ponga carga por la parte del cuerpo de Cristo sufriente en otros países. Vamos a orar y si alguno lo siente, pues tener colaboración con este ministerio es muy importante. Amado Padre, Señor, queremos darte muchas gracias, Dios de la gloria, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, Padre amado. Señor, y cuando permites persecución y permites sufrimiento, Señor, es que tu sabiduría es tan profunda que afecta al mundo espiritual, Dios de la gloria, y cada sacrificio y cada persecución es un olor grato a ti, amado Padre. Señor, pero en esta hora queremos, Señor, alzar nuestro ruego y nuestra súplica, Señor, a ti a favor de nuestros hermanos en otros países, Señor, que por causa de su fe son perseguidos, son torturados, son muertos, Dios mío, y queremos orar, amado Padre, Señor, por estos hermanos, Padre, para que tu mano poderosa, Señor, se mueva en medio de tu pueblo, Dios de la gloria, y les permite, Señor, que sean llenos de gozo, llenos de paz, para que cuando venga la tribulación, para que cuando venga la persecución, Señor, puedan ser como los cristianos primitivos, Señor, que se entregaban a la muerte con cánticos espirituales, amado Padre. Señor, oramos por nuestros hermanos, rogando, Señor, que intervengas poderosamente, que tu voluntad sea cumplida en sus vidas. Y Padre, pon carga, Señor, en aquellas iglesias occidentales, Dios mío, donde no hay sufrimiento y donde no hay persecución en cuanto a lo físico, amado Padre, para que podamos de alguna manera colaborar con estos hermanos que se arriesgan a meterse en estos países, Señor, y tanto bien están haciendo por nuestros hermanos. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo oramos, Señor, que traiga, Señor, una carga, un sentir especial por apoyar este ministerio. Que tu mano poderosa, Señor, levante, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia perseguida, y pedimos, Padre amado, Señor, que abras un tiempo de gracia, un tiempo, Señor, donde tu iglesia pueda ser levantada, pueda recibir gozo, pueda recibir fortaleza, pueda recibir bendición, pueda recibir paz. Padre, abre un poco en estos países del antiguo telón de acero, Dios mío, que hay en otros lugares, Señor, para que tu evangelio, Señor, pueda entrar y venir un avivamiento, tanto en China como en Corea, en Irán, Señor, en todos estos países musulmanes donde persiguen, Dios mío, a los cristianos. Padre, abre los cielos para que venga un avivamiento sobre estos países. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío, con este sentir en nuestro corazón. Padre, bendice a nuestros hermanos y ayúdalos. Ábrele los cielos para ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.